de este ciclo de conferencias número 17. Si os acordáis, al principio estuvimos diciendo que este 17 no es que fuera un número puesto porque sí, sino que son 17 años ya lo que llevamos haciendo este ciclo. Ciclo por el que ha pasado pues, personas de grandísima relevancia, como el que tenemos hoy, a Valentín Alfaya, y que se han ido tratando en estos 17 años pues, aspectos muy vinculados con 17 principios, que son los 17 ODS que deben regir nuestras vidas, no solamente profesionales, empresariales, sino también las personales. Entonces, bueno, hoy tenemos el honor de, ya digo, cerrar este ciclo de conferencias con Valentín Alfaya. Él, entre otras cosas, podríamos decir que es director de calidad y medio ambiente en Ferrovial, que es doctor en biología, que es máster ingeniero en ingeniería y gestión ambiental o medioambiental por la EOI. Bueno, tiene un currículum excelente, amplio, pero hay una cosa muy importante y es que ha sabido vincular toda su carrera profesional en base a dos aspectos fundamentales, que es la innovación y la sostenibilidad. De hecho, algo curioso y bastante llamativo en Ferrovial, que es la empresa, la organización en la que él pertenece actualmente, es que si uno entra a la página web de Ferrovial aparece sostenibilidad en dos pestañas diferentes, una específica de sostenibilidad y otra que está dentro de la página de innovación. Aquí nos da cuenta de la importancia que tiene el que la sostenibilidad sea algo que no sea exclusivamente una imagen, un reto de reputación corporativa, sino que realmente se incorpore en las organizaciones desde su seno, innovando desde el principio para poder desarrollar nuevos productos. A él le habíamos pedido que, precisamente por la trayectoria que tiene y por los comités, él es miembro de múltiples asociaciones, comités, iniciativas de todo nivel, eh, pues que nos diera esa visión, esa forma de cómo podemos pensar en global, pero cómo podemos actuar de manera local. Y eso es algo que creo que Valentín ha sabido hacer y que luego ha sabido trascender a las organizaciones a las que pertenece o en las que participa. Sin más que darte las gracias, Valentín. Bueno, antes de empezar quería que todos te diéramos un aplauso precisamente por estar aquí hoy en este día tan sumamente especial para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Es un placer y un honor estar aquí también. Además, ya sé de mis antecedentes, los ponentes que me han precedido, con lo cual, a pesar de tu cariñosa introducción, los alumnos y los asistentes se darán cuenta enseguida que no voy a estar a la altura de las circunstancias, ni muchísimo menos. Así que, de todas formas, intentaré hacerlo lo mejor posible. Y creo que lo que nos sugeríais es que tuviéramos una ponencia de unos 30 o 45 minutos y luego una charla distendida, desenfadada con los participantes, con los alumnos y los estudiantes. Entonces, si os parece, voy a compartir un momento mi escritorio. Es una presentación muy corta y muy sencilla, son unas 350 diapositivas, todas llenas de texto muy pequeñito, así que va a ser muy entretenido. No, en serio, es un número pequeño de diapositivas y con muchos dibujitos, así que no va a ser tan complicado. Mi intención en esta presentación es simplemente compartir con todos vosotros lo que pensamos que está sucediendo ahí fuera, cómo vemos lo que está sucediendo ahí fuera, qué impacto va a tener eso en la estrategia de las compañías, por qué nos parece tan importante tener todos estos aspectos en cuenta para asegurar pues lo que realmente hacemos en las empresas, en el sector privado, que es sobrevivir porque no somos capaces de adaptarnos a las circunstancias y a las tendencias. De lo que se trata aquí es de entender cuáles son las tendencias y, desde el punto de vista de la estrategia de nuestras organizaciones, adaptarnos lo antes posible para no solo mitigar los riesgos que se puedan derivar de estas tendencias, sino además aprovechar las oportunidades. Y ciertamente, como decía Carmen hace un momentito, a quien agradezco mucho, insisto, la introducción y a que me haya invitado, hay dos temas que son fundamentales. El primero es que las cosas que están pasando ahí fuera están pasando muy rápido y no todas las organizaciones están preparadas para entender lo que está sucediendo. Y segundo,
que los temas a los que nosotros tradicionalmente nos hemos ocupado, pues no solo en la escuela de Montes Medio Natural, sino, bueno, ahora es Montes Forestal y Medio Natural, si no recuerdo mal, sino también en todas estas carreras, los que llevamos 30 años trabajando en el ámbito del medio ambiente, pues parece, a mí siempre me decían, no, y esto está muy bien, porque esto es el futuro. Pero el futuro iba pasando, iba pasando, iba pasando y aquello no terminaba de cobrar importancia. Ahora hace unos años, yo diría que una década, que esto realmente se ha convertido en algo crítico y yo en los últimos 4 o 5 años, yo diría que incluso más. Así que si os parece vamos a compartir cuál es nuestra visión, lo que está sucediendo. Yo no sé ya si voy a hablar en nombre, dependiendo del gorro que llevo cada vez, ya me hago un lío, es una especie de disociación de personalidad esta que tengo cuando tengo que dar una conferencia o una charla. Creo que hoy actúo como presidente del Grupo de Crecimiento Verde y también como director de Sostenibilidad Ferrovial. Si no es así, Carmen, por favor, corrígeme. Pero no puedo evitar siempre echar mano de las cosas que veo en algunos otros organismos en los que estoy o bien representando a mi compañía o a título personal en los consejos y demás, y donde podemos apreciarlas. Es una excelente palanca para entender qué es lo que está pasando en el mundo. Así que va a ser un poco una mezcla de todo. Tengo que pediros disculpas porque algunas de las diapositivas estarán en inglés, pero bueno, estoy seguro que no vais a tener ninguna dificultad para captar los mensajes. Si os parece bien entonces este esquema, empezamos. Lo primero, ¿qué porras está pasando por ahí fuera? ¿Qué es lo que está sucediendo? Insisto, lo importante que es tener en cuenta, que las empresas tengamos en cuenta lo que está pasando, cuáles son las tendencias, por dónde van los tiros para entender cómo nos va a afectar, mitigar los riesgos y aprovechar en su caso las oportunidades. ¿Qué está pasando por ahí fuera? Bueno, lo primero que está pasando es que, como decía este señor Bob Dylan, premio Nobel de literatura, como sabéis, aunque no estoy seguro de si fue a recoger al final el premio Nobel o no. Yo creo que estaba el hombre ocupado y al final, bueno, el premio Nobel tampoco pensaría, tampoco es para tanto. El caso es que este hombre hace muchos años decía aquello de los tiempos están cambiando. Y yo añadiría, sí, están cambiando, pero es que además están cambiando muy rápido. Esta canción, muchos de vosotros, bueno, sois jovencísimos la mayor parte, desde luego mucho más que yo, y algunos a mis alumnos de la universidad, por ejemplo, cuando les digo, mira, este señor Bob Dylan, me miran así como diciendo, pues este hombre, ¿quién es? Pero yo os juro que este hombre era muy, muy famoso cuando yo era pequeñito, ¿eh? Y esta canción era particularmente famosa. Los tiempos cambian y yo añado, los tiempos cambian, pero además tremendamente rápido. Una de las cosas que están pasando ahí fuera es esto que veis, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Todos sabéis perfectamente en qué consiste. Además, hace poco estuvo un representante del Pacto Mundial contándoos un poco más despacio esto. Yo quería compartir con vosotros simplemente una inquietud, y es que estamos muy acostumbrados a ver los objetivos de desarrollo sostenible en esta doble dimensión. La dimensión, estas dos dimensiones en planas, y además como silos, ¿no? Esto que yo llamo mosquitas, ¿no? Incluso las empresas estamos muy acostumbradas a utilizar estos cuadritos para ponerlos al lado de nuestras memorias anuales y nuestros informes de sostenibilidad y sacamos pecho diciendo nosotros estamos contribuyendo a este. Y luego todos nos asociamos al 17 porque es el de las alianzas y es obvio que esto no se puede sacar adelante si no es a través de alianzas. Luego hablaremos un poco más adelante de en qué consisten estas alianzas y cómo funcionan. Pero mi gran preocupación es que yo creo que no todo el mundo termina de entender que los objetivos de desarrollo sostenible no funcionan como silos, sino que están todos absolutamente interconectados. De manera que, por ejemplo, una empresa como Ferrovial, cuando decimos que estamos apostando por el objetivo de ciudades o el de infraestructuras más accesibles, realmente a través de eso estamos impactando en el medio ambiente, estamos impactando en el medio socioeconómico, estamos incluso en ciertas condiciones contribuyendo a incrementar o reducir los gaps de género y de pobreza. Todos los objetivos tienen mucho que ver con todos los demás. De hecho, a mí me gusta mucho más esta representación de los objetivos, que no es una invención propia, es una invención de unos científicos de la FAO
y lleva ya mucho tiempo en el mercado desde que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como veis aquí, lo que viene a decir es que hay una relación funcional entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y además dice algo que a mí me parece bastante obvio, y vosotros que trabajáis y que estudiáis en estos ámbitos lo sabréis también, y es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una base clara que es la biosfera. Si no somos capaces de resolver los objetivos que tienen que ver con la biosfera, estoy hablando del cambio climático, de la vida en los ecosistemas terrestres, de la vida en los ecosistemas acuáticos, del acceso al agua, etcétera, etcétera. Si no somos capaces de controlar y de resolver estos objetivos, es virtualmente imposible que seamos capaces de satisfacer el resto de los objetivos, porque como sabemos, todo lo que se mueve en nuestra sociedad, todo lo que se mueve en el ámbito económico, todos los recursos que se generan, proceden en mayor o menor medida de nuestro capital natural y de los servicios ambientales que produce este capital. Eso ya vosotros lo sabéis, es muy obvio, pero es curioso y os invito a que echéis un vistazo a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se tratan en las memorias anuales de las empresas. Veréis que muy pocas organizaciones tienen clara cuál es la relación funcional entre los objetivos y cómo, tocando en uno, está realmente contribuyendo o impactando negativamente en otros muchos. También os recomiendo que le echéis un vistazo a esto, que seguramente algunos de vosotros conoceréis. Esto es un organismo de Naciones Unidas, la Sustainable Development Solutions Network, SDSN. Aquí en España se llama Red Española de Desarrollo Sostenible. Esta red es la que aglutina a todos los creadores, generadores de conocimiento. Entre otros está la Universidad Politécnica de Madrid ahí. Es una red que aglutina a las academias, cuando digo academia lo digo con mayúsculas, a las universidades, los centros de educación y de generación de conocimiento, los centros de investigación, con el objetivo de desarrollar soluciones y herramientas para que tanto los gobiernos como las grandes empresas podamos implementar la Agenda 2030 lo mejor y lo más rápido posible. Una de las cosas que hacemos anualmente es emitir este tipo de informes, publicamos este tipo de informes donde se hace un ranking muy interesante entre todos los países que firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este ranking se comparan unos con otros y se ve cómo van evolucionando en cada uno de los objetivos. Y bueno, yo os invito a que echéis un vistazo a ver cómo estamos situados, España en concreto, pero también cómo están situados otros países, por ejemplo, los más avanzados económicamente, como Estados Unidos. Luego podemos hablar de esto si queréis. Esa es la primera agenda. La segunda agenda importante, la que está cambiando mucho las cosas ahí fuera, y yo diría, más allá de la agenda de desarrollo sostenible, es la agenda que está realmente cambiando las cosas a nivel empresarial y a nivel económico. Esta es la agenda de cambio climático. ¿Y por qué es tan importante la agenda de cambio climático? Más allá de que pudiera haber alguien que aparentemente no digamos, comulga con el hecho de que el cambio climático existe, es un verdadero problema y además está acelerado por la actividad humana, que alguno hay. Me han dicho que en el otro lado del Atlántico hay alguien así que piensa de esa manera, pero vamos, no vamos a concretar. El tema es que esta agenda es ahora mismo la más importante desde el punto de vista económico. ¿Y por qué es tan importante desde el punto de vista económico? Vamos a ver ahora qué es lo que está pasando en el mundo en relación con la agenda de cambio climático y cómo nos afecta a las empresas. Es obvio que la temperatura se está calentando progresivamente. A todas que esto es un interesante, ya lo conoceréis seguramente, es un interesante grafo que representa la evolución de las temperaturas medias en comparación con la época preindustrial. Y como veis, hacia el color rojo, que supone incrementos muy significativos de la temperatura, esto es lo que está sucediendo en los últimos años. Lo dicen también los científicos. Bueno, esto no merece mucho la pena porque ya lo conocéis perfectamente incidir en ello. Además, recientemente se han producido estos movimientos sociales que están afectando muy directamente a las empresas. ¿En qué medida están afectando a las empresas? Bueno, pues están afectando porque están creando una nueva corriente de opinión. Esto es una cosa que los que nos dedicamos al cambio climático y a los temas de medio ambiente desde hace muchos años, ya habréis visto que yo soy mayorcísimo, pues llevo 30 años trabajando en esto, siempre echábamos en falta que los
generaciones más jóvenes tuvieran más partido y hicieran valer su voz, se hicieran escuchar y presionaran tanto a los decisores políticos como a los que tomamos decisiones en las grandes corporaciones para que cambiáramos nuestra actitud y nuestra visión respecto de lo que está sucediendo en relación con el cambio climático. Esto afortunadamente ya ha pasado, ha generado un movimiento inmenso. Yo no quiero personalizar en nadie en concreto, pero la realidad es que ahora los jóvenes afortunadamente están presionando a empresas y a gobiernos y esto está contribuyendo a cambiar las cosas. O mejor, más que a cambiar las cosas, a acelerar los cambios, porque como veremos a continuación, las cosas ya estaban cambiando. Vamos a ir entrando en los temas más económicos del asunto. Ya sabéis que yo vengo del lado oscuro de la fuerza, de las grandes corporaciones y de las empresas, y no puedo evitar este sesgo hacia los temas económicos y empresariales. La tendencia que estamos viendo en los últimos años desde, pues yo diría, no ya de época preindustrial, si veis estos gráficos, están, el timeline es desde hace 30 a 35 años. La realidad es que los catástrofes de origen climático se están multiplicando en el entorno de por 8, por 4 en frecuencia, pero por 8 en términos de impactos económicos. Esto es un informe que no hace ninguna ONG, ni ninguna asociación de científicos, ni nada por el estilo. Esto lo hace una aseguradora, o mejor dicho, una reaseguradora de las más grandes del planeta, Munich Re. Evidentemente, para una aseguradora que tiene asegurados, pues imaginaos, en el caso de una empresa como Ferrovial, pues tiene asegurados directa o indirectamente activos del estilo del aeropuerto de Heathrow o grandes autopistas en América Latina o en Norteamérica o en Reino Unido, muchas en zonas que son muy sensibles a los impactos del cambio climático. Bueno, pues una aseguradora de este tipo, básicamente su cuenta de resultados se basa en qué catástrofes tiene que soportar y cuánto tiene que pagar por ellas. Y es lógico que lleven desde hace ya muchos años un track record, un monitoreo de todas las catástrofes que están sucediendo y han detectado ya en los últimos 30, 35 años estos incrementos en las catástrofes que tienen que ver con el clima. Es decir, catástrofes o impactos o daños derivados en activos asegurados, derivados de temperaturas extremas, inundaciones, grandes sequías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático y particularmente con el cambio global. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues porque, como digo, les va la cuenta de resultados en ello. Por eso lo miden con tanto rigor y lo más llamativo de todo es que este incremento en 4 veces en términos de frecuencia, 8 veces o más en términos de impacto, lo más llamativo es que se está produciendo en los 30 a 35 últimos años. Es decir, se está produciendo en la vida de una persona joven, muy joven. Esto es, como sabéis, el gran problema al que tenemos que enfrentarnos en relación con la agenda climática. No es tanto el cambio climático como tal, que ha sucedido en tiempos geológicos en muchas ocasiones, sino la velocidad a la que se está produciendo este cambio, 2 o incluso 3 órdenes de magnitud por encima de lo que conocíamos de tiempos pretéritos. Y esto es la gran pregunta. ¿Tendremos capacidad la sociedad tal y como la conocemos de adaptarnos a esta velocidad de cambio? Esa es la gran pregunta que flota en el ambiente. Y particularmente nuestros sistemas económicos. Una tendencia al incremento del número de catástrofes climáticas y a los impactos podría llevarnos a una situación en el extremo más traumático, una situación en la que sencillamente los principales activos, las principales infraestructuras del planeta que sostienen nuestro modo de vida, pues no pudieran asegurarse, porque ninguna aseguradora estuviera dispuesta a hacerlo, particularmente si están en zonas muy sensibles a los efectos del cambio climático. Y en ese sentido, una economía no asegurable, pues no es una economía, o al menos no es una economía tal y como la conocemos ahora. El otro aspecto fundamental es que el tema de los riesgos a medio y a largo plazo, más allá de lo que está sucediendo en la agenda de cambio climático, ha dejado de ser desde hace ya mucho tiempo un asunto propio de las ONGs o de los científicos o de los catastrofistas o de los medios de comunicación. Lleva ya mucho tiempo, afortunadamente, que es un tema de primer nivel en las negociaciones económicas a escala global
y en las agendas de los principales decisores y líderes políticos y económicos del planeta. Estos gráficos, algunos de vosotros los conoceréis, son los del World Economic Forum. Nada sospechosos de ser ecologistas ni nada por el estilo, como podréis imaginar. Ya sabéis que el World Economic Forum reúne a los principales mandamases a escala global en el ámbito político y económico. Se reúne una vez al año en esa ya famosa ciudad de Davos. Se reúnen en febrero, normalmente entre enero y febrero, todos los años. Mi jefe, el presidente de Ferrovial, va ahí, y van también otros jefes, otros presidentes del IBEX 35. Desde hace ya bastante tiempo, desde hace unos 10, 15 años, hay lo que llaman un task force, un grupo de trabajo que se está dedicando a evaluar cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta la humanidad. Hacen un informe todos los años. Aquí tenéis el último de los últimos, el del 2020, que acaba de ser publicado hace menos de un mes. Este último informe pues hace un ranking de todos los riesgos desde el punto de vista económico para la humanidad en los próximos años. Insisto, desde el punto de vista económico, fundamentalmente. En ese conjunto de riesgos siempre han destacado tradicionalmente los de índole económica, algunas veces los relacionados con la seguridad. En estos gráficos que veis, aunque no se puede leer muy bien el tipo de riesgo, os contaré un poco. Lo único que os quiero transmitir es que los de color verde son los que tienen que ver con los aspectos medioambientales, es decir, riesgos fundamentalmente medioambientales y no solo relacionados con el cambio climático. Como veis, el color verde, si lo vemos desde el año 2000, me tengo que poner yo las gafas ahora, desde el 2007 hasta el 2020, si veis al principio, en el 2007, a la izquierda de esta slide, de esta diapositiva, había, bueno, hasta 2011 no empiezan a aparecer los principales riesgos relacionados con el medio ambiente. En 2019 ya hay 3 de los 5 principales riesgos son medioambientales. En el 2020 los 5 principales riesgos a los que se enfrenta la humanidad, según estos analistas, insisto, económicos, son medioambientales. Y tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, tienen que ver con los desastres naturales, tienen que ver con no alcanzar las expectativas en la acción climática, tiene que ver con situaciones extremas climáticas y meteorológicas, y tiene que ver con la forma en la que la humanidad puede enfrentarse a los desastres ambientales. En la parte de arriba tenéis por probabilidad, en la parte de abajo por impacto. En la parte de abajo, como veréis, por impacto, también 3 de los 5 principales riesgos son ambientales, pero es que cuando veis este último de aquí abajo, el water crisis, realmente están hablando de un impacto también medioambiental, de un riesgo medioambiental, la crisis del agua, que es uno de los impactos relacionados con la agenda climática. Por tanto, incluso desde el punto de vista económico, los principales líderes económicos y políticos reconocen que los principales riesgos a los que se enfrenta la humanidad claramente tienen que ver con medio ambiente y con el cambio climático. Y en el sector empresarial, en el sector privado, nos vamos haciendo eco también de esto desde hace tiempo. Desde hace ya 5 o 6 años hay un grupo de trabajo en Estados Unidos que se hacen llamar Risk Business. Hacen todos los años un informe. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a la página web. La gente que está detrás de esto no es nada sospechosa, una vez más, de ser ecologistas, no son ni siquiera científicos, ni pertenecen a una ONG. Estamos hablando de gente como Bloomberg, uno de los principales el principal propietario de medios de comunicación a escala global o particularmente en Estados Unidos. Estamos hablando de Paul Paulson, que fue secretario de Estado del Tesoro en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de gente fundamentalmente del panorama económico que está haciendo unos cálculos muy interesantes sobre cómo es el impacto climático en Estados Unidos, pero en términos económicos. Es decir, en qué medida los impactos climáticos van a afectar a una reducción del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Cuando uno se mira las cifras, es como una novela de Stephen King, prácticamente. Asusta, de verdad. Ver, sobre todo en ciertas áreas, como por ejemplo en la costa del Pacífico y en la costa atlántica, cómo en donde se aglutina ahora mismo el principal potencial económico de Estados Unidos, las pérdidas en términos de Producto Interior Bruto pueden alcanzar un 30-35% a partir de 2050. Con lo cual, esto ha hecho, este tipo de iniciativas, al traducirlo a términos económicos, han hecho que
los aspectos climáticos de la agenda empiezan a entrar cada vez más en las agendas de los políticos también. También, hablando ya de los políticos, de las iniciativas regulatorias, ya sabéis que hay una agenda que está aprobada desde el año 2015, la Agenda de París, el Acuerdo de Cambio Climático de París, que tenemos un panel intergubernamental de científicos que aglutinan pues, al 80-90% de los científicos que están trabajando en estos temas y que trabaja bajo el amparo de Naciones Unidas, pero que no está sesgado por Naciones Unidas. Ellos se limitan a hacer una compilación, los científicos en el IPCC, se limitan a hacer una compilación de todos los hallazgos científicos que se han producido a escala global, los traducen a unos términos que todo el mundo entienda, incluso un político, y los incorporan a los informes que publican con cierta frecuencia, los más importantes cada 3-4 años, y luego los sectoriales automáticos, pues en los últimos 2 años han publicado 3 de ellos, ¿no? Este es un análisis que a mí me gusta mucho de Pricewaterhouse, que hacen todos los años también, lo que llaman el Low Carbon Economy Index, que lo que viene a decir es a qué velocidad se está descarbonizando la economía a escala global, a qué velocidad debería descarbonizarse para alcanzar los objetivos de cambio climático que se han firmado en París y cuánto nos cuesta, digamos, el delay, el retraso en descarbonizarnos a la velocidad que deberíamos hacerlo para alcanzar esos objetivos. Como veis, ahora mismo estamos en un entorno de un 1,6% de reducción de la intensidad de carbono en la economía a escala global. Hay países que lo hacen mejor, países que lo hacen peor. Estamos en un 1,6%. Incluso en el 2018, que son los últimos datos que manejan este informe de finales del año pasado, se incrementaron en términos absolutos un 2% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo que quiere decir es que si antes teníamos que descarbonizarnos ya por encima de un 6%, ahora con los objetivos del Acuerdo de París, como cada año que pasa sin descarbonizarnos al ritmo adecuado, vamos dejando una deuda para los años siguientes, ahora mismo tendremos ya que empezar a descarbonizar la economía en el torno de un 10-11% para alcanzar los acuerdos de París. Un 10-11% al año. La gran pregunta es, ¿la economía a escala global es capaz de descarbonizarse un 11%? Si no es capaz, claramente no vamos a llegar a los objetivos de descarbonización que tenemos pactados en el Acuerdo de París. Y otro dato importante aquí es que cada vez que dejamos pasar un año con ese proceso de descarbonización, vamos encareciendo más las medidas que vamos a tener que adoptar para adaptarnos a los impactos del cambio climático. De hecho, el consenso de los analistas lo que viene a decir es que todo aquello que dejemos de invertir en mitigación del cambio climático o en adaptación hasta 2030, que es más o menos la ventana de oportunidad que tenemos para actuar, cada dólar que dejemos de invertir en ese periodo de tiempo nos va a costar más de $4 a partir de 2030. Con lo cual aquí hay un claro sentido de urgencia, que no es solo ya respecto del cumplimiento de los acuerdos de París, sino que es también de urgencia económica, porque desde el punto de vista de la eficiencia económica, lo que no hagamos desde ahora hasta el 2030, en la próxima década, para entendernos, pues nos va a resultar mucho más caro a partir de entonces. Y estos son los dos grandes retos. ¿Seremos capaces de hacer lo que tenemos que hacer en esta década? Luego podemos hablar de esto si queréis. ¿Por qué es tan importante la agenda climática desde el punto de vista económico y es tan importante para las empresas? Pues fundamentalmente porque, como muchos de vosotros sabéis, el principal vector detrás del cambio climático es la energía. Es cómo generamos, cómo utilizamos, cómo distribuimos la energía. El problema está en que, claro, todas las actividades económicas, virtualmente todas las actividades humanas, tienen detrás energía, consumo de energía. Si nosotros tocamos el vector energético, que es lo que está haciendo esta agenda, estamos tocando toda la economía a escala global. Por eso las negociaciones relacionadas con el cambio climático han sido también tan complicadas durante los últimos años y ha tardado tanto en llegarse a un acuerdo final, porque no ha habido manera de enderezar los problemas y de resolver los problemas fundamentalmente económicos que se derivan de tocar en profundidad el modelo energético del planeta. Este es el principal vector. Es el principal
la principal fuente de riesgos detrás del cambio climático para el sector empresarial, pero no perdamos de vista que es también una fuente de oportunidades para las empresas que estamos ahí. Esta es una cifra que también quería compartir con vosotros, que la gente no conoce mucho, pero que es particularmente interesante. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Esto es lo que deberíamos estar emitiendo a finales de siglo para cumplir los objetivos que tenemos pactados en el Acuerdo de París. Lo que deberíamos estar emitiendo en toneladas de gases de efecto invernadero por persona y año. Es una media global. ¿Esto es mucho o es poco? Es una buena pregunta. Solo por daros un par de cifras, en España estamos emitiendo cerca de 6. Estamos hablando de más de 4 veces esta cantidad. En Estados Unidos están en unos 17. En China, cerca de 9. Y además, por lo visto, a mí me han contado que hay muchísimos chinos. Esto quiere decir que China ya se ha convertido en el principal emisor, multiplicando esos 9 per cápita por el conjunto de la población, muy por delante de Estados Unidos. Pero fijaos los cambios que suponen esto. Fijaos que solo en el caso de un país poco intensivo en carbono como es España, estamos hablando de dividir por 4 o casi por 5 la intensidad energética en los próximos años. Esto es un reto absolutamente disruptivo. Y perdonadme un instante que tengo que cerrar la puerta de la habitación donde estoy. Es un momentito. Perdonad, ya estoy de vuelta. Estábamos diciendo entonces que esto es un cambio disruptivo. Estamos hablando de reducir pues del entorno de un 4 o 5 veces la intensidad de carbono en un país como España, que no es especialmente intensivo en carbono. El otro problema que tiene que ver con esto es que ¿de dónde viene este 1,7? Estamos muy acostumbrados a ver las emisiones de gases de efecto invernadero distribuidas en esas tartas, distribuidas por sectores. Esto es lo que produce la industria, esto es lo que produce el sector agropecuario, el sector forestal, esto es lo que produce el sector energético. Pero nosotros le hemos dado la vuelta a eso y hemos hecho el cálculo no tanto por dónde se producen, sino por así decirlo, dónde, entre comillas, se gastan esas emisiones. Es decir, cuando yo estoy produciendo energía, que es uno de los sectores más intensivos en carbono, vale, se lo cargo en las emisiones de carbono, se las estoy cargando al sector energético, pero esa energía, ¿dónde va a parar? Y cuando hacemos el análisis de ese tipo, vemos que la mayor parte de las emisiones van a parar a los usos que llamamos urbanos. Veis ahí que un 75% de las emisiones totales son en usos urbanos y periurbanos. Y cuando cogemos, desglosamos, bajamos un poco más al detalle de esos usos urbanos, nos encontramos con que casi todo se consume en el transporte, fundamentalmente transporte de mercancías, pero casi todo en la movilidad, como veis en el gráfico de la derecha, 75% casi tiene que ver con los vehículos. Y también en la edificación. Cuando digo la edificación no me estoy refiriendo a la construcción de los edificios, sino al uso de los edificios, tanto del sector residencial como del sector terciario público. Esto lo que quiere decir es que las decisiones que están detrás de una reducción de la intensidad de carbono para alcanzar ese 1,7 toneladas de gases de efecto invernadero por persona y año, lo que está detrás de eso son básicamente millones de decisiones individuales, de todos y cada uno de nosotros, de cómo vamos a trabajar, qué tipo de medio de transporte utilizamos, cómo calentamos o enfriamos nuestras viviendas, con qué tipo de combustible o con qué tipo de energía. Por eso tenemos una dificultad añadida, más allá de largo plazo y más allá de las negociaciones económicas, y es que además las decisiones dependen al final de un enorme conjunto de individuos. Individuos que además, una cosa que siempre me he preguntado es si están suficientemente, es decir, si nosotros, los ciudadanos, estamos suficientemente informados y suficientemente sensibilizados respecto de la importancia de nuestras decisiones en relación con el cambio climático. Esto es una cosa que siempre se deja de lado porque siempre se ataca a la industria, siempre se ataca al sector empresarial, pero el comportamiento de los ciudadanos nos lo dejamos siempre como si fuera el elefante en la habitación, como dicen los británicos, el elefante en la habitación. Todo el mundo lo ve, pero nadie quiere hablar de ello. Y realmente yo la percepción que tengo de esto, me gustaría hablar con vosotros después en el debate, es que estos
los ciudadanos sí, es un problema, pero parece que es un problema que es ajeno a nosotros, que lo tiene que resolver otro, que lo tiene que resolver el gobierno, lo tiene que resolver las grandes empresas. Este es un disco que seguramente vosotros tampoco conoceréis. Siempre digo, cuando se a mis alumnos me dicen ¿super qué? Y yo os juro que este grupo era famosísimo en mi época. Supertramp. Y entonces tenían un disco que se llama Crisis, What Crisis? Y esto es un poco lo que le está pasando a los ciudadanos. ¿Cómo atajar esto? Pues será un placer hablar con vosotros sobre dónde están las soluciones. Pero yo os anticipo que a mi punto de vista, después de ir y venir muchas veces, de hablar mucho de sensibilización, de formación, de información, se nos pasa el arroz. Tenemos que tomar decisiones a muy corto plazo y tenemos que tomarlas de forma eficaz. Y tenemos que involucrar a los ciudadanos. Y para mí, la única palanca para involucrar a los ciudadanos a muy corto plazo es tratarlos no solo como ciudadanos, no solo como votantes, que eso es importante también, sino fundamentalmente como consumidores. El gran reto desde mi punto de vista es cómo cambiar los comportamientos como consumidores de los ciudadanos para que se alineen con estas necesidades que tenemos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para ello hay muchas veces que hemos pasado de puntillas por herramientas que se iban utilizando tradicionalmente y que no hemos usado. Por ejemplo, el marketing. Nunca hemos hablado con los seres humanos que se dedican al marketing. Y deberíamos hablar con ellos, porque al fin y al cabo son ellos los que cambian los comportamientos de los consumidores e indirectamente cambian los comportamientos de las empresas y de los fabricantes de bienes de consumo. Lo dejo aquí y luego si queréis hablamos de esto. Porque yo quería terminar hablando de lo que está cambiando ya no en los 10, 15 últimos años, sino fundamentalmente en los 4, 5 últimos años. Y lo que está cambiando en los 4 o 5 últimos años y ha producido una aceleración de la agenda climática espectacular es el sector financiero. Esto es muy obvio. Si el sector financiero cambia, si el dinero decide irse por unos caminos distintos de donde iba antes, todo cambia. Perdón, igual que decíamos que la economía, perdón, que la energía estaba detrás de todo esto, detrás de la energía están los flujos de inversión. ¿Dónde van los dineros? Y dependiendo de dónde vayan, el planeta y la sociedad irá hacia un lado o irá hacia otro. Y lo que está sucediendo es que en los 4 o 5 últimos años está cambiando la dirección hacia donde va el dinero. Este es el ejemplo más importante de esto, es lo que ha sucedido también en el contexto del World Economic Forum que citábamos antes, cuando hablábamos de los riesgos. Otro de los task force que están allí trabajando se dedica a vigilar el sistema financiero a escala global. De hecho, ese task force se llama Financial Stability Board, el Consejo de Estabilidad Financiera. Dentro de ese Consejo de Estabilidad Financiera hay un grupo de trabajo que se denomina Climate Related Financial Disclosures. Es decir, es un grupo de trabajo que está exclusivamente trabajando en los riesgos climáticos de la economía y en cómo los agentes financieros deben informar a sus partícipes, a sus accionistas, a sus prestamistas, etcétera, etcétera, de cuáles son los riesgos climáticos que está abordando y cómo los está mitigando. Porque al fin y al cabo este informe lo podéis descargar de la web, hay varios informes de estos que los informes del Financial Stability Board suelen ser la antesala de las regulaciones de bancos centrales, de comisiones de valores, de mercados, etcétera, etcétera. O sea, que tienen muchísimo impacto. Bueno, pues que haya un task force de este Financial Stability Board que está ya trabajando en los riesgos climáticos es muy importante, pero que encima venga a decir algo así como, y este es un resumen, mire usted, si usted es un inversor y su portfolio de inversiones, su cartera de inversiones es muy intensiva en carbono, usted tiene un problema. Tiene un riesgo a medio y a largo plazo. Y como tiene un riesgo a medio y a largo plazo, usted tiene que contar a sus partícipes, a sus accionistas, etcétera, cómo va a mitigar ese riesgo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que como al sector financiero per se tampoco le gusta mucho esto de andar haciendo disclosure, informar, etcétera, etcétera, de manera arreglada, más o menos lo que vienen haciendo los 4 o 5 últimos años es, pues mira, casi mejor que en vez de invertir en estos sectores tan intensivos en carbono, voy a pasar a invertir en otros sectores menos intensivos de carbono. Y lo que está sucediendo es que hay una tendencia a desinvertir en sectores muy intensivos en carbono, por ejemplo, en los sectores de los combustibles fósiles,
e invertir en otros sectores distintos, donde están las renovables, la eficiencia energética, pero ojo, cada vez más, también en ámbitos como el capital natural. Mucho ojo con este tema. Fijaos que este es un gráfico muy reciente, esto lo que está mostrando de una de las iniciativas que se llama Divesting from Fossil Fuels. Lo que mide es el número de inversores. Más de 1.200 inversores, grandes inversores, han salido del sector, de sectores intensivos como los combustibles fósiles, y han dejado de invertir 12 trillones de dólares en los últimos años. 12 trillones de dólares. Eso no lo gano yo en un mes, creedme. 12 trillones de dólares en un espacio tan corto de tiempo. Eso quiere decir que definitivamente el dinero está cogiendo otros caminos. Y si coge otros caminos, lo que sucede es que las cosas cambian. Si a esto le añadimos además que los costes de las energías renovables cada vez se reducen más, esto es un informe muy reciente de Estados Unidos, de un inversor de Estados Unidos, que lo que viene a decir es que ahora mismo ya es más barato montar una planta fotovoltaica desde cero a escala utility, a gran escala, que el coste operativo de una central de carbón o de ciclo combinado o nuclear. Fijaos, es más barato ya construir una central fotovoltaica que mantener una central de carbón o incluso nuclear existente. Si juntamos esas dos cosas, la desinversión más el coste de las energías renovables, ¿qué es lo que sucede? Que todo el mundo está invirtiendo en energías renovables y todo está contribuyendo a descarbonizar el sector energético. Por último, tenemos también otra gran corriente económica que está impactando muy directamente en las empresas, que es lo que llamamos el European Green Deal. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? La Comisión Europea, la nueva Comisión Europea que preside, como muchos sabréis, Ursula von der Leyen, esta mujer pues llegó y dijo, vamos a ver, hay que buscar un elemento de competitividad para la economía europea porque tenemos unos competidores ahí fuera, Estados Unidos, China, contra los que no podemos competir, ni tecnológicamente, ni en precios, ni en costes. La conclusión, no ya esta comisión, la anterior comisión también, la conclusión que sacaron fue que realmente donde tenemos que ser competitivos y donde podemos buscar nuestra barrera comercial y nuestro elemento de competitividad es en la sostenibilidad y en la economía verde. Somos líderes en tecnologías verdes a escala global. Si somos capaces de hacer que los demás internalicen en sus costes los costes medioambientales, nosotros somos más competitivos. Esto es un poco lo que vienen a decir. Y por eso arrancan este nuevo modelo económico para Europa. Estoy hablando, fijaos, de modelo económico, no estoy hablando solo de medio ambiente. Modelo económico que han llamado el Green Deal, el nuevo acuerdo verde, un poco al hilo de lo que hizo Obama en Estados Unidos también. Esta iniciativa va a dirigir la economía europea en los próximos años. Y es interesante ver también, y esto es un tema que yo os quiero transmitir porque es una de mis grandes preocupaciones de un tiempo a esta parte, particularmente aquí en España, y es que Ursula von der Leyen es una político, una mujer, que fue ministra de Defensa en Alemania, conservadora de derechas. Le encarga este trabajo, este desarrollo, al vicepresidente Timmermans, que es un señor, un hombre, socialista. Esto quiere decir que lo green, lo verde, la economía verde, no es un tema en Europa de izquierdas o de derechas. Y en España todavía tenemos esa sensación de que esto es como más de cierto bando y menos del otro. Y es un problema, porque todo esto son políticas de largo plazo. Y cuando le toca a un bando parece que apuesta por ello, cuando le toca al otro parece que no le es propio y deja de apostar por ello. Y esto no lo podemos permitir si queremos ser competitivos en el futuro. La ideologización en este sentido de la politización de la agenda verde y de la agenda climática es para nosotros un riesgo. El otro tema, por terminar, que está marcando un poco la tendencia de lo que están haciendo las empresas es lo que llamamos economía circular. En esto verdaderamente no me voy a meter porque Ferrovial es una empresa que lleva muchos años trabajando en economía circular a través fundamentalmente de sus divisiones de construcción y de servicios. Y aquí podríamos hablar eternamente de los pros, de los cons, de dónde están las oportunidades, de cuáles son las barreras, de cómo se pueden resolver esas barreras, etcétera, etcétera. Yo simplemente os voy a trasladar una presentación que para mí es de las mejores que se han hecho, de las que he visto, de una profesora, de compañera mía en la Universidad de Comillas,
Adela Conchado, que venía a hacer un esquema de la economía circular mucho más interesante del que estamos acostumbrados a ver más en los libros técnicos. Fijaos en esto. Hay un vínculo, y esto es lo que os quería transmitir, entre la economía circular, que como sabéis lo que tiende es a conectar el diseño del producto, del bien de consumo, etcétera, o del servicio, con todo su ciclo de vida, de manera que al final del proceso todo lo que se está generando, los residuos, los subproductos puedan reutilizarse en el propio diseño de nuevos productos, servicios, etcétera, etcétera, de una manera natural. Más allá de eso que todos conocéis, esta es una interpretación muy interesante de la economía circular, que conecta la economía, los principios de la economía circular con lo que llamamos economía compartida o colaborativa. Y en donde más bien de lo que se trata es, ¿realmente tenemos que consumir bienes? Si yo estoy pensando en moverme, necesito comprar un coche y tenerlo bajo mi propiedad, o me vale con tener acceso a un servicio que me mueva de un sitio para otro. El car sharing, que muchos de vosotros conocéis en Madrid, Ferrovial tiene uno de estas empresas, concretamente el City, que habréis usado muchos de vosotros. Es un cambio que hace 10 años era impensable y en donde tiene además el interés de que se está jugando con eso que llamamos economía colaborativa, en donde tú no tienes el producto, el coche en este caso, sino que utilizas un coche, utilizas un servicio de movilidad. Es decir, estás traduciendo la compra de un producto por la compra de un servicio y al mismo tiempo tiene un impacto fundamental de lo que llamamos la agenda digital. Porque estos modelos de negocio no serían posibles si no fuera porque hay una agenda digital detrás, porque hay aplicaciones móviles, porque hay dispositivos móviles, porque la gente los sabe utilizar, etcétera, etcétera. Cuando juntas esas dos cosas, la transformación hacia el mundo de los servicios con la agenda digital y le añades la transición energética, también en el sector de la movilidad, los vehículos son eléctricos, no son vehículos de combustión, estamos encontrando una fórmula para acelerar la transición hacia un mundo de bajas emisiones. Ojo con este tema, para mí es fundamental. ¿Qué estamos haciendo las empresas aquí? Bueno, hace no mucho tiempo en una de las COP, el secretario general de Naciones Unidas nos venía a decir algo así como, mira, a las empresas se os oye demasiado poco, tenéis que gritar más, tenéis que ser más demanding, dice aquí, más exigentes, que se oiga vuestra voz, poned ejemplo. No sé si es que no se fía de los políticos o qué pasa, pero realmente las empresas, el sector empresarial está cobrando una importancia cada vez mayor en el contexto de la agenda. Y sencillamente de hacer que la agenda se acelere y que las cosas pasen. Una de las cosas que están pasando es que las empresas nos estamos empezando a organizar en lobbies o en grupos de presión que siempre han estado un poco del lado oscuro de la fuerza, pero que empiezan a pasarse al lado menos oscuro de la fuerza. Este es un conjunto de empresas, lo que llamamos el Spanish Green Growth Group, que está inspirado en una iniciativa anterior europea o Grupo Español para el Crecimiento Verde, que aglutina a las empresas que veis ahí, algunas más, porque todos los meses entran empresas nuevas, somos ya casi 60 empresas, que lo que vienen a decir es, mire, nosotros hemos hecho nuestros números y detrás de esta agenda verde y de bajas emisiones hay más oportunidades que riesgos para las empresas españolas y por extensión para la economía española y por extensión para la economía europea, como hemos visto con el Green Deal. Por tanto, lo que nosotros les pedimos como empresas, no de forma altruista, sino como parte de nuestro modelo de negocio, es, mire, acelere usted la agenda. Se lo estamos diciendo a los gobiernos. Acelere la agenda, provea seguridad jurídica a medio a largo plazo. Por ejemplo, provéanos de un modelo energético estable, predecible, para que las empresas podamos invertir. Ponga usted encima de la mesa la legislación en materia de capital natural y biodiversidad que nos permita invertir en capital natural y biodiversidad. Active usted la estrategia de infraestructura verde y conectividad ecológica que muchos de vosotros conocéis y que está metida en un cajón. Active usted los bancos de conservación que os habrá contado mi amigo David de Coaxa de una vez y sáquelos del cajón. ¿Por qué? Porque necesitamos un entorno estable para atraer capital privado y apostar por la economía verde. Esto es un poco lo que estamos haciendo desde el Grupo Español de Crecimiento Verde. Y ahí veis que hay de todo. Hay empresas pequeñas, hay empresas muy pequeñas, incluso micropymes,
pero también está la mitad del IBEX 35 y están todos los bancos, están todas las utilities, es decir, todas las empresas energéticas, algunas constructoras como Ferrovial o SACIR, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, esto es lo que está pasando ahí fuera, os quería poner un ejemplo de, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Ferrovial. Ahora me pongo el casco de Ferrovial y una de nuestras señas de identidad, digamos, es siempre anticiparnos un poco a las tendencias, a lo que está sucediendo ahí fuera, para anticipar los riesgos en los que puedan entrar nuestros negocios, pero también, una vez que tú ya entiendes los riesgos y aprendes a mitigarlos y conoces todo lo que está marcando la tendencia regulatoria, la legislación a escala global, en los países donde operas, etcétera, todo eso lo tienes controlado. Una vez que todo eso está controlado, entonces empiezan a aparecer ya no solo los riesgos, sino también las oportunidades. Y todo el enfoque de nuestra agenda de sostenibilidad ahora mismo está ¿hacia dónde? Hacia generar oportunidades de negocio a medio y largo plazo. Por eso, esto, cuando lo pongo, voy a dar una conferencia a gente que trabaja en responsabilidad social corporativa y cosas de estas, pues claro, empiezo a lo mejor con una diapositiva de estas y ya me echan, no me dan pie a seguir hablando. Esto es, dicho así sin anestesia, es un poco bestia, a lo mejor, decir que la responsabilidad social corporativa ha muerto. Lo que quiero decir con esto es que la responsabilidad social corporativa, tal y como la hemos entendido hasta ahora, metida en los departamentos de comunicación, muy enfocada a hacer tu memoria anual, a dar una imagen determinada de la empresa, es, no digo que esté muerta, pero no llega, no da de sí como para enfocar los objetivos y los retos a los que nos enfrentamos las empresas con estas tendencias que hemos estado viendo. Es más esto, es más este esquema, esta pirámide, a mí me gustó mucho, esto no lo inventé yo tampoco, lo puso en Twitter el presidente del World Business Council for Sustainable Development, las empresas, una asociación global parecida al Grupo Español de Crecimiento Verde pero a escala global, en donde lo que viene a decir es lo de abajo, en la base de la pirámide, es el compliance, es entiendo la legislación y la cumplo, entiendo mis riesgos y los voy mitigando, risk reduction, pero cuando ya tengo todo eso resuelto, lo que decía hace un momento, empiezan a aparecer las oportunidades. Y una vez que aparecen las oportunidades de la economía verde y soy capaz de integrarlas en mi estrategia de negocio, esa, desde mi punto de vista, es la verdadera sostenibilidad. La sostenibilidad en las empresas está no en hacer grandes declaraciones grandilocuentes, no en sacar pecho diciendo soy el más ecológico del mundo, no en decir que siempre he apoyado al medio ambiente y tal. La verdadera sostenibilidad de las empresas es en convertir la agenda verde, la agenda climática, en tu modelo de negocio. Esa es la verdadera contribución de las empresas. En el momento en que las empresas hagamos eso, realmente estaremos acelerando estas agendas, como está sucediendo con el sector financiero, como hemos visto hace un momentito. En Ferrovial, ¿qué hacemos? Voy a pasar muy rápido por esto y luego si tenéis alguna pregunta me contáis. Llevamos ya tiempo haciendo lo que llamamos estrategias climáticas. La última es para el horizonte 2020-2030 y básicamente estas agendas tienen por un lado una énfasis en cómo gestionamos nuestra huella de carbono, cómo reducimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, qué compromisos públicos adquirimos, pero luego tiene otra parte mucho más importante para mí o igualmente importante que es qué riesgos y oportunidades están detrás y qué oportunidades están desarrollándose que puede aprovechar Ferrovial para generar nuevos modelos de negocio. Y como veis, hay entre otras oportunidades, pues un informe de 100 y pico páginas que aprueba el Consejo de Administración y que forma parte de la estrategia de negocio de Ferrovial, pues hay de todo. Incluso, fijaos ahí abajo, Biodiversity Markets, mercados de biodiversidad y de capital natural. Una empresa como Ferrovial, no descartéis que igual que le ha dado por poner coches eléctricos en Madrid a través de City, en 4 o 5 años esté trabajando en capital natural con mucha intensidad. Una empresa como Ferrovial, ¿no? Y esto pasará en otras empresas también. Estos son algunos números. Simplemente os quería transmitir un dato interesante, que es este de aquí, este dato de aquí. Menos 59%. Ferrovial ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en términos de intensidad desde el año 2009, que es nuestro año de base, hasta el año 2019, que es este último dato, un 59%, casi un 60%. ¿Esto cómo se hace? Pues esto no es solo hacer reingeniería, actualizar las flotas de vehículos, cambiar las instalaciones de nuestros edificios, yo qué sé, cientos de cosas que se han hecho. Hay cosas que por mucho que hiciéramos de la ingeniería, reducir en 10 años el 60% de la huella es casi imposible.
¿Por qué Ferrovial emite un 60% menos ahora que en 2009? Básicamente porque ha cambiado su modelo de negocio y porque ahora Ferrovial tiene modelos de negocio menos intensivos en carbono de los que tenía hace 10 años. Dejadme que os diga que la huella de carbono no solo sirve para ponerlo en la memoria y sacar pecho, o para sacarlo y publicitarlo a través de los departamentos de comunicación de estas empresas. Para lo que sirve de verdad es para entender cómo de intensivo es mi portfolio, cómo de intensivo es mi modelo de negocio. Igual que hacen el sector financiero, con eso que veis hace un momento del Task Force de Climate Financial Disclosure. Entiende cómo es de intensivo tu modelo de negocio. Si es muy intensivo en carbono, tienes un riesgo. Reduce esa intensidad. Eso es lo que me hemos venido haciendo, cambiando básicamente los modelos de negocio, introduciendo nuevos modelos de negocio como Citi, como la eficiencia energética, como las energías renovables, como la distribución eléctrica, en donde antes lo único que teníamos era un negocio muy intensivo en carbono, que era construcción, construcción, construcción. Seguimos teniendo construcción, pero pesa mucho menos en nuestro portfolio. Y luego, bueno, simplemente para que sepáis que hemos aprobado en el Consejo de Administración hace nada nuestra hoja de ruta 2030 y a 2050. Si a mí me hubieran dicho hace 10 años que yo iba a estar en Ferrovial pensando en qué iba a pasar dentro de 20 y 30 años, me hubiera dicho, hombre, por favor, ¿ha vuelto a beber? No. Resulta que ya estamos orientándonos a 20, 30 años vistas. Yo creo que las empresas que se toman estas cosas verdaderamente no digo en serio, sino que las internalizan en su estrategia de negocio, necesariamente tienen que pensar a 20, 30 años. Ojo, ¿no? Esta es otra herramienta, que no me pararé mucho en ellas, pero que para nosotros es fundamental, que es poner un precio interno al carbono. Es decir, que las inversiones más intensivas en carbono se vayan dejando paso a las inversiones menos intensivas. Y para ello la única forma de hacerlo es ponerle un precio adecuado al carbono, ¿no? Y por último, dicho todo esto, cómo las empresas estamos orientando estas tendencias, cómo intentamos sacar oportunidades de ellas, cómo vamos metiendo nuestra estrategia de negocio, ¿qué viene después? Pues lo que os quería transmitir es que lo que viene después es básicamente cambio total del modelo. Lo estamos viendo ahora con la crisis de la pandemia, del COVID. El mundo va a ser distinto y mi punto de vista es que va a ser distinto, va a ser más sostenible, es lo que yo pienso, va a ser más sostenible porque todo lo que me llega por Europa y por otros y los organismos en los que estoy en Europa es que no solo no se va a parar la agenda verde, el Green Deal, sino que se va a acelerar, al menos en Europa. Todo esto que va a pasar va a requerir una dosis de innovación, de ese tipo de innovación que llamamos disruptiva. Por eso decía Carmen al principio que cuando se habla de sostenibilidad ferroviaria, se habla de sostenibilidad en la parte de la estrategia de negocio, pero se habla de sostenibilidad también en la parte de la estrategia de innovación. Y la mayor parte de las inversiones que hacemos en innovación van dirigidas a eso que yo llamo innovación sostenible, que es la que está enfocada a proveer soluciones para el desarrollo sostenible como modelos de negocio futuros. Nosotros nos apoyamos mucho en varias iniciativas. La primera es esto que se llama las misiones. Las misiones, luego si queréis hablamos un poco más de esto, es una iniciativa europea que intenta reproducir lo que sucedió con la misión de la NASA a la Luna y que trabaja en 5 áreas. Y una de ellas que tengo aquí marcada tiene que ver con las ciudades. Después está este organismo que yo os recomiendo que os metáis en la página web, no solo por las oportunidades que ofrece para estudiantes, para emprendedores y para personas que ya trabajan en empresas, sino porque al fin y al cabo es el organismo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que está aglutinando la mayor parte de los fondos de innovación dedicados a cambio climático y transición energética, ¿no? Yo estoy en el consejo de este organismo, somos 8 consejeros y las cosas están cambiando en los 3-4 últimos años, desde que yo me incorporé al consejo de administración de este organismo, están cambiando muy rápido. Se están acelerando, particularmente ahora después del COVID, también se están acelerando. Nos han dado incluso más recursos desde la Comisión Europea para acelerar algunas soluciones relacionadas con la época, con la post-crisis y acelerar la acción climática. Pero sobre todo porque lo que estamos viendo es que la innovación disruptiva y masiva a gran escala, se va a convertir en la piedra angular de todas las políticas climáticas en los países más avanzados y particularmente en Europa. Por eso es tan importante estar ahí y prestar atención a lo que estos organismos están haciendo, porque son los que nos van a dar las grandes ideas de lo que va a pasar en el futuro. Estos organismos están anticipando 5 o 10 años a lo que realmente va a pasar.
Tenemos grandes proyectos, afortunadamente tenemos algún proyecto ya muy importante aquí en España, esto que llamamos grandes proyectos de demostración, que van enfocados a cambiar la realidad de las ciudades y convertirlas en ciudades de bajas emisiones. Y aunque a algunos de vosotros parezca inaudito, uno de esos proyectos demostradores, que está todavía en fase de diseño, el más importante en Europa, es en la ciudad de Madrid. Y está liderado, esto ya nos parecerá tan extraño, por la Universidad Politécnica de Madrid, a través del ITD, del Instituto para la Tecnología y el Desarrollo. Ferrovial está involucrada desde el principio en este proyecto. Está gestionado al más alto nivel en el ayuntamiento a través del alcalde. Os invito a que veáis una conferencia que preparamos con 20 alcaldes la semana pasada con la ayuda de la Universidad Politécnica y en la que cada alcalde, incluido el alcalde de Madrid, dijo en 2 minutos, qué es lo que quería para el futuro de su ciudad. Y curiosamente todas las ciudades avanzan hacia, las más importantes de España avanzan hacia un futuro neutro en carbono. Por eso digo que aunque parezca que el Ayuntamiento de Madrid pues, actúa mejor que en relación, creedme, el proyecto más avanzado todavía en fase de diseño en Europa es el de la Ciudad de Madrid y el de más envergadura. Un volumen muy importante de los fondos de Climate Key que están aterrizando aquí en España gracias a este proyecto. Y empezaréis a ver, porque se va a empezar además por los distritos de Moncloa y Ciudad Universitaria, empezaréis a ver cambios en muy poco espacio de tiempo. Veis, aquí estas son las ciudades que están metidas en esta iniciativa. Y simplemente quería terminar diciéndoos que este tipo de transformación disruptiva, de innovación disruptiva, requiere tocar muchas capas distintas. Y no estamos solo ya hablando de temas tecnológicos y de temas técnicos, estamos hablando de aspectos sociales como una de las grandes palancas. Me ha sorprendido mucho en este proyecto en concreto ver, por ejemplo, el papel que tiene la cultura y el arte en relación con el cambio de comportamientos. ¿Os acordáis esa diapositiva que veíamos de Supertramp? Crisis, what crisis? Bien, mi conclusión es que uno de los elementos fundamentales para acelerar estos cambios es, curiosamente, nunca lo habría pensado, alguien hipertécnico, hipercientífico como yo, la cultura, el arte, son los vehículos por los que la gente cambia y se mueve. Y tiene un impacto socioeconómico que muy bien deberíamos aprovechar los tecnólogos y los técnicos para acelerar estos cambios. En cualquier caso, y como decía otro, este sí le conoceréis, aunque sea mayor, bueno, aunque sea muy antiguo, como decía este hombre hace muchos años, todo esto de hablar está bien. Lo que hemos hecho hoy está muy bien. Lo que vamos a hacer ahora en el debate está estupendo. Es una excelente iniciativa de la Politécnica. Hablar, hablar. Pero ojo, no nos paremos en hablar. Cambiemos, hagamos cambiar los comportamientos de las empresas. Generemos nuevas estrategias de negocio. En definitiva, a little less conversation, a little more action, please, como decía Elvis Presley. Y con esto termino. Espero no haber sido excesivamente pesado. Estupendo, sin lugar a dudas. Dejo de compartir la pantalla y luego si tenéis alguna duda, pues... Sí, ¿me escucháis? Sí, es que creo que Carmen se está saliendo. Ah, vale, vale. No sé, Bueno, pues estoy a vuestra disposición. No sé qué os ha parecido. Pues bueno, como Carmen, no sé si entra Carmen, yo me presento. Yo soy Ana, que hemos estado hablando antes, y trabajo con Carmen ahí en la unidad docente. Soy investigadora con ella en la unidad docente de organización de empresas y además también, bueno, pues soy miembro del equipo de huella de carbono de la Universidad Politécnica de Madrid. Y la verdad es que tengo que decirte que enhorabuena por la presentación, porque bueno, pues has tratado muchísimos temas de la misma perspectiva, desde el mismo punto de vista que lo tratamos nosotros, tanto en la unidad docente como en el equipo de huella de carbono, desde la misma perspectiva. Y bueno, la verdad es que hay muchas cosas que podríamos debatir, pero creo que destaco dos cosas que creo que es muy importante, que me llama mucho la curiosidad, porque creo que es no digo que seas la única, pero creo que es la primera vez que oigo a una empresa decir que ha puesto precio al carbono, que es una de las iniciativas que se está promoviendo desde muchísimos bueno, pues técnicos, investigadores, economistas que defienden que el cambio climático, bueno, pues que es el gran reto del siglo XXI y que hay que resolverlo porque, como bien has dicho, es uno de los grandes influyentes en la economía mundial.
Y luego el tema también de la información o el conocimiento que tienen las personas sobre el cambio climático. Yo también, bueno, yo doy clases también en una escuela de negocios y una de las cosas que, vamos, que yo doy es sobre todo entorno natural y cómo el entorno natural debe incorporarse en las organizaciones, en las empresas, y me doy cuenta de que la gente pues no tiene mucho conocimiento sobre lo que es el cambio climático y las implicaciones, porque realmente dice que no entiende muy bien la información que les llega y tampoco entienden muy bien muchos de los conceptos que se habla cuando hablan de cambio climático. Entonces no saben cómo actuar y tampoco tienen mucho conocimiento, o sea, como que no tienen mucho reconocimiento sobre la responsabilidad que ellos tienen con el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues decirte que me ha gustado mucho que hayas hecho como ese hincapié de que al final la responsabilidad la tenemos todos, o sea, y que cada cosa o cada acción que hagamos, por muy pequeña que sea, es importante, porque al final muchos pocos hacen un mucho. Entonces me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho, sobre todo desde la perspectiva en que lo has enfocado. Me parece, vamos, muy acertada, o sea, la verdad. O sea, que no sé. Y en cuanto a esto, no sé si has leído un libro, que no sé si, también lo digo para los alumnos, por supuesto, que se llama El Casino del Clima, que lo hace William Nordhaus, que fue el premio Nobel de Economía en el año 2018, y es que hace un enfoque muy parecido al que tú estás haciendo sobre el cambio climático. Y es que me parece extraordinario. Creo que es el camino, vamos, el camino que hay que seguir, por supuesto. O sea que, no sé, muy, muy interesante. O sea que, perfecto. O sea que... Pues, y hay una pregunta que, perdona, Valentín, que te he cortado, no. que me ha llamado muchísimo la atención cuando has hablado del tema de la economía circular. Y es que ese es otro tema que nosotros también estamos tratando, pero también desde esta perspectiva de la sostenibilidad, porque nosotros tenemos la sensación de que hablan de mucho de economía circular, que me parece muy bien como modelo a seguir, por supuesto, pero hay una tendencia que creemos que no se habla, o por lo menos no, que es desde que ver que la economía circular también debe de ser sostenible, o sea, que no solamente porque seamos circulares, somos sostenibles. O sea, es muy importante lo que has dicho, el tipo de hábitos con el que nos comportamos cuando queremos recircularizar la economía. Me parece muy importante que se incluyan otros conceptos como la colaboración, la economía compartida, todos esos hábitos que creo que la sociedad nos está reclamando y que, por supuesto, que dependiendo de la zona en la que vivas, pues lógicamente esos comportamientos deben de adaptarse para adquirir esa sostenibilidad. Entonces, no sé qué te parece a ti esa perspectiva de la economía circular y todo eso. Bueno, empezando aquí por el final, yo lo que sí creo es que en torno a la economía circular hay grandes misunderstandings, digamos, ¿no? La gente piensa que la economía circular, para empezar, es un círculo y no es un círculo. Son muchísimos círculos que van por cada flujo de materiales y de productos. Y esto es una de las cosas que hace realmente difícil abordar una estrategia solvente de economía circular. Y es que cada sector productivo y dentro de cada sector productivo, cada tipo de material, cada tipo de subproducto tienen un ciclo completamente independiente al que hay que dotar de tecnología, en el que hay que invertir, etcétera, etcétera. Es muy difícil entonces hacer andar todos esos círculos al mismo tiempo. Pero por otra parte, está muy claro que no queda más narices que andar por ese camino porque la economía lineal tiene un límite, que es el límite de la biosfera, ese límite lo hemos superado ya y en un periodo de tiempo más o menos corto dejará de ser sostenible. Sostenible no me refiero desde el punto de vista ambiental, sino sostenible en el tiempo, es decir, que no se podrá continuar con el modelo económico que tengamos, nos guste o no nos guste. Hay retos ahí muy importantes que tienen que ver con las pautas de consumo, pero también hay retos muy importantes que tienen que ver con la forma en la que, digamos, algunas empresas y algunos fabricantes abordan sus modelos de negocio. Por ejemplo, uno de los grandes retos es la obsolescencia programada. ¿Qué va a pasar cuando muchos de los productos electrónicos que tenemos ahora mismo encima de la mesa y tal y como está promoviendo la Comisión Europea, pues tengan esos fabricantes la obligación de reparar esos productos y la obligación de posponer la obsolescencia de esos productos con las actualizaciones, por ejemplo, de software? Eso es un cambio de modelo económico en industrias muy poderosas como son las industrias electrónicas a escala global.
Y por último, los cambios de comportamiento. Pero yo los cambios de comportamiento soy más positivo, porque realmente si solo tiramos del altruismo y de la buena disposición de las personas, pues llegamos hasta donde llegamos. Pero cuando estos productos que estamos ofreciendo, o mejor dicho, estos servicios que estamos ofreciendo, en el ejemplo que ponía de la movilidad, son competitivos en términos de precio, son cómodos, son fáciles de usar, la gente acaba optando por ellos. El reto de las empresas es que seamos capaces de cambiar los hábitos de consumo, pero también porque somos capaces de suministrar mejores productos y servicios en el ámbito de la economía circular que en el ámbito de la economía lineal. Y luego, en relación con el precio de carbono, realmente no hay muchas empresas que pongan un precio al carbono internamente, pero sí es algo que se viene haciendo desde hacía bastante tiempo, sobre todo en el sector energético y muy particularmente, y esto a lo mejor os va a sorprender, en el sector de los combustibles fósiles. Nosotros somos la primera empresa de nuestro sector de actividad a escala global que lo ha puesto en marcha, ya llevamos varios años con ello y básicamente lo que estás haciendo es monetizar los riesgos vinculados a cambio climático de proyectos que a veces son de muy largo plazo, por ejemplo los proyectos de inversión en infraestructuras de transporte como los aeropuertos o las autopistas, que a veces son proyectos en los que tienes la concesión por 50, 60, hasta 90 años y necesariamente tienes que pensar en los riesgos y cómo va a ser el planeta dentro de 60 o 70 años. Y cuando entiendes esos riesgos y eres capaz de traducirlos a términos económicos, estás utilizando el mismo lenguaje que se utiliza en el Consejo de Administración para tomar decisiones de inversión. Y por eso es tan importante para nosotros tener un precio de carbono, porque a través de esto no es más que una herramienta para traducir a términos económicos los riesgos a los que se enfrentan los proyectos y las inversiones de Ferrovial. Yo creo que es una cosa que todas las empresas deberían tener. A mí me sorprende, no deja de sorprenderme que realmente haya tan pocas empresas que lo están haciendo de esa manera. Sí, la verdad que en ese sentido creo que es totalmente, vamos, bastante innovador, porque, vamos, creo que es un dato bastante importante, sobre todo para tomar decisiones tan a largo plazo, porque es lo que dices, Claro. O sea, estamos manejando tiempos que, bueno, es que, bueno, ya a mí para el año 2050 me parece algo como jugar a ser un poco brujo, por así decirlo, porque no sabes qué es lo que va a pasar, pues ya imagínate dentro de 100 años o 60 años, bueno, es que claro. Sí, pero esta visión a largo plazo es fundamental para abordar estos riesgos y las oportunidades que tienen que ver con estas tendencias, pues son tendencias de largo plazo, no son solo tendencias de pasado mañana. Claro, por eso. Joder, no, pues muy bien. Muy bien. La verdad es que eso me ha llamado muchísimo la atención gratamente, porque al final había una de las cosas también cuando hablamos, que lo hablamos así, pues ya digo, de tanto de la unidad docente y con allí en la universidad, que hay que ponerlo ya en términos económicos, porque yo creo que también cuando la gente ve esa comparativa o esa relación, es como que es consciente realmente de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlo, de los plazos que manejamos para poder implementarlo, y yo creo que ese es el siguiente paso, es fundamental, o sea que muy bien. De hecho, por eso también habíamos invitado a Valentín que viniera, precisamente por ese elemento que tiene o sea, porque consideramos que Ferrovial creo que es una empresa que está adaptándose muy bien a esas oportunidades que plantea ahora mismo la actualidad, y dentro de las oportunidades está el adaptarse a la sostenibilidad o el empezar a incorporar la sostenibilidad como parte del ser de la propia empresa, ¿no? Entonces, bueno, lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, y además en distintos ámbitos, que no solamente centrados pues, en la movilidad, sino que también incluso estáis haciendo proyectos vinculados con el bosque urbano, con la parte forestal. Es decir, vais cogiendo todos los aspectos de la sostenibilidad, las vais diseccionando y vais viendo de qué manera incorporarlos para poder monetizar, que me ha encantado que se utilice esa palabra, monetizar la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es factible, lo estamos viendo, ¿no? ¿Alguna preguntilla más por ahí? Bueno, dentro de la conferencia hay asistentes también del máster de la Universidad Politécnica de Madrid. Como se ha hablado de temas de economía circular, no sé si alguno quisiera comentar algo. Hola, buenas tardes. Gracias por la ponencia, Valentín. Y mi pregunta era si crees que una ciudad tan grande como Madrid puede ser sostenible. Bueno, esta es la pregunta que nos venimos haciendo los que nos hemos involucrado en este proyecto demostrador que contaba hace un momento. Lo que es
obvio es que eso ya lo sabéis, que el 80% de los recursos se dedican en las ciudades, se destinan a las ciudades, de los recursos naturales, de la energía, con lo cual yo no sé si es fácil o no es fácil, pero es absolutamente necesario. O abordamos el tema de las ciudades o no vamos a ser capaces de avanzar en la agenda climática y medioambiental. Y desde luego no vamos a cumplir ninguno de los objetivos que tenemos establecidos. ¿Es fácil o es difícil? Pues yo he ido descubriendo algunas cosas en los últimos años, sobre todo desde que estoy en estos organismos europeos de innovación, y una de ellas es que lo que es difícil es transformar una ciudad si no tienes ciertos ingredientes. El primer ingrediente es que tienes que tener la involucración absoluta del ayuntamiento. Y cuando digo absoluta, me refiero a no solo buena voluntad, no que haya 2 o 3 espabilados o grandes expertos en distintos departamentos, no. Tiene que estar involucrado el alcalde, personalmente, al máximo nivel. Y esto, si es una ciudad muy grande, no es tan fácil. Si no tienes ese ingrediente, es muy difícil que las cosas cambien. El segundo ingrediente es que durante muchos años hemos estado invirtiendo en lo que llamamos proyectos piloto, ¿no? Pero lo que le pasa a los proyectos piloto, o por lo menos de la experiencia que tenemos, es que se eternizan como proyectos piloto. Al final, tienes muchos proyectos piloto, has invertido a veces decenas de miles de millones de euros en proyectos pilotos en toda Europa durante muchos años y no pasan de la fase piloto, salvo en honrosas excepciones. Con lo cual, el otro ingrediente para hacer estas transformaciones urbanas seguramente sea proyectos de innovación, sí, pero no a escala piloto, sino a escala masiva. Estamos hablando de un primer proyecto en el que se está involucrando a 2 distritos enteros que aglutinan una población de cerca de 200.000 personas y al mismo tiempo todo el desarrollo de Castellana Norte, que es un proyecto de billones de euros de inversión con B, ¿no? Entonces, eso va a ser innovación disruptiva, va a ser experimentación y va a ser transformación, pero se hace ya a una escala suficientemente grande como para que la transformación se produzca, ¿no? Porque en el momento que tú activas 2 distritos y activas todo un desarrollo urbanístico como el que estamos hablando, que es el más grande de Europa, ya el resto de la ciudad va detrás. Ese es el segundo ingrediente importante. Y el tercer ingrediente importante, y nada fácil, es que normalmente todos estos proyectos los hemos abordado siempre desde la perspectiva excesivamente técnica y tecnológica. Y lo que se nos ha escapado es que estos realmente tienen que ser proyectos colaborativos de co-creación en el que están involucrados todos los que están afectados, todos los grupos de interés y particularmente los ciudadanos. Y trabajar en esas multicapas no es nada sencillo, no es nada sencillo. Hay que inventar, hay que innovar sobre la innovación, hay que desarrollar nuevas herramientas, nuevos métodos para que ese trabajo en multicapas, con distintos actores simultáneamente, se produzca, porque si no, la cosa no sale adelante. Entonces, con estos 3 ingredientes, involucración al máximo nivel del ayuntamiento, grandes proyectos con grandes inversiones, nada de proyectos pequeñitos piloto que no llevan a nada casi nunca. Y tercero, trabajo en entorno colaborativo, co-creativo y multicapa. Y eso sí, yo creo que sí que puede producir la transformación de una gran ciudad como Madrid. De hecho, es en lo que estamos. Vale, muchas gracias. Y no podría haber una relación entre... Es que claro, ahora con todo esto del coronavirus, estaba pensando que si no puede haber una relación entre el tamaño de la población y la resiliencia que tiene esa ciudad. Porque a lo mejor al aumentar la población, el sistema económico que tiene esa ciudad es más rígido, es menos resiliente. No lo sabemos todavía. El hecho de que una ciudad tenga un sistema económico grande en sentido de volumen de actividad y Producto Interior Bruto no es necesariamente malo, porque también supone una diversidad de actividades y de fuentes económicas mucho mayor que en muchas comarcas pequeñas o poblaciones pequeñas que están enfocadas en un solo modelo de actividad económica. Y eso pasa muchas veces en nuestro país, seguro que todos tenéis en la cabeza ejemplos de este tipo. Luego, no necesariamente tiene que ser menos resiliente. Tiene más dinero para invertir en infraestructuras de todo tipo. Eso es una buena noticia también respecto a la resiliencia. Y tiene más medios técnicos y humanos para desarrollar estrategias y acelerar los cambios. Lo que no sabemos es qué tipo de cambios todavía tenemos que hacer respecto de esta pandemia, porque todavía no tenemos toda la información respecto de esta pandemia. Ni siquiera sabemos todavía exactamente cómo se transmite. Entonces,
todavía no estamos en condiciones de tomar muchas decisiones. Lo que sí sabemos es que va a haber que tomar decisiones a muy corto plazo y que va a haber que hacer inversiones a muy corto plazo que a veces no van a estar alineadas con las expectativas que tenemos los que queremos que se produzca este modelo de transformación. Pero lo que sí estamos pidiendo desde los organismos en los que estamos y este grupo de crecimiento verde, por ejemplo, es que esas inversiones que van a ser necesarias a muy corto plazo para tapar agujeros no canibalicen las oportunidades de los cambios de modelo que necesitamos hacer a medio y a largo plazo. Porque lo que sí está claro es que es una ciudad, lo único que sí sabemos es que es una ciudad con más capital natural, con menores emisiones, menos dependencia energética de combustibles fósiles, es más resiliente también frente a estas pandemias que una ciudad que no tiene estas capacidades. Eso sí lo sabemos ya. Vale. Vale, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, si puede ser. Hola Valentín, soy Miguel Arroyo, alumno del Máster de Montes, y me ha sorprendido mucho lo que has comentado del alcalde de Madrid, porque bueno, fue el que quería cerrar Madrid Central hasta que se lo impidió un juez. Y como te has dicho, muchas veces es un juego de grupos políticos, ¿no? Que unos pertenecen, que los de izquierdas son más proclives a luchar contra el cambio climático y los de derechas no, ¿no? Y bueno, me ha sorprendido. Y te quería preguntar por los cambios que dices que se van a realizar en la ciudad de Madrid, si nos podrías adelantar algo en concreto. Sí, bueno, lo primero que decías es uno de los riesgos que nosotros vemos, que es la ideologización o la partidización, por decirlo de alguna manera, del tema del medio ambiente. Lo que sucede es que luego todo al final depende de los equipos y de los equipos técnicos. Y tenemos, más allá del alcalde que está involucrado en muy primera línea en todo el proyecto, tenemos algunos concejales muy brillantes. Uno de ellos yo lo quiero destacar porque siempre lo destaco públicamente. Es un profesor de la Escuela de Montes precisamente, Santiago Saura, que se ha echado a sus espaldas este proyecto y es el verdadero líder del proyecto. Y estamos hablando de una persona de primerísimo nivel en el ayuntamiento. Entonces, a veces más allá de las declaraciones que haces según aterrizas y los compromisos que has adquirido, cuando llegas y ves la realidad, digamos que tomas las decisiones que hay que tomar. Y eso yo sigo pensando que las va a tomar igual alguien de izquierdas que de derechas, del partido A o del partido B, porque al final las decisiones son las que son, es que no hay muchas más alternativas. Y una de ellas es la descarbonización y la reducción del tráfico en la ciudad de Madrid como una fuente fundamental de polución y de un problema de salud pública ya. Con lo cual, yo no me cabe la menor duda que van a seguir apostando por esto. ¿Qué tipo de transformaciones estamos acometiendo? Se está trabajando en la integración de capital natural en la ciudad. Veréis dentro de poco un proyecto de conexión de toda la infraestructura verde de la ciudad de Madrid. Se está trabajando en movilidad. Se está trabajando en los cambios sociales que están detrás de los cambios de hábitos de movilidad. Y esta tarde tengo la reunión de inicio del diseño de un proyecto masivo de rehabilitación de edificios. Esas son 4 áreas en las que se van a trabajar inmediatamente. Pero esto entre nosotros, que no se ha hecho público todavía. Vale, de acuerdo. Muchas gracias, Valentín. Carmen, quería decirte... Vídeo está un poquito más adelante. Sí, perdóname, Valentín. No, yo en unos 5 minutos debería conectarme con el Partido Popular, que lo tengo esperando aquí, precisamente pues para una... Si os parece, no te preocupes, que cerramos aquí. Todavía da tiempo a un pues, par de preguntas más, si queréis. ¿Sí? Vale, pues tú nos vas indicando. Venga, si alguno quiere aprovechar estos 2 últimos minutos. Hola, buenas tardes, Valentín. Me llamo Carlos y soy alumno del Máster de Economía Circular. Y has comentado, por ejemplo, con el tema de aparatos electrónicos que quizás, bueno, quizás no, va a haber que va a involucrarse más el tema de la responsabilidad ampliada del productor. Entonces, mi pregunta era, por ejemplo, empresas como Ferrovial, que más bien sus proyectos tienen que ver con servicios, es decir, construcción de autopistas o producción de electricidad o demás. Ahí también se plantea la responsabilidad ampliada del productor, más que, por ejemplo, una empresa que ofrezca productos, sino que ofrezca servicios. Sí, de hecho, en nuestro caso la orientación respecto a la economía circular es, por un lado, en el ámbito de los servicios
los proyectos de infraestructuras. Ahí estamos haciendo más énfasis en la parte de economía circular que nos permite, por un lado, reducir nuestros costes energéticos y nuestros costes ambientales en unos proyectos de una envergadura y tan intensivos en capital como son los proyectos de infraestructuras. Entonces, es una parte muy operativa. En lo que sería el equivalente a la figura jurídica de la responsabilidad empleada del productor, en el caso de las infraestructuras, nosotros estamos trabajando más con los usuarios de las infraestructuras, tanto en los aeropuertos como en las autopistas, intentando con los medios que tenemos a nuestro alcance que cambien sus comportamientos. Y que cambien sus comportamientos quiere decir que circulen en vehículos de alta ocupación, que los vehículos sean de bajas emisiones, que utilicen coches compartidos y movilidad compartida, car sharing o basado en ese modelo de economía colaborativa que os enseñaba en la slide que hemos visto antes. Eso en la parte de infraestructuras. En la parte de servicios es que realmente es nuestro negocio, la economía circular. Nosotros nos hemos ido reinventando en los últimos años desde gestores, la figura tradicional de gestor de residuos, que era esta compañía que antes se llamaba CESPA, ahora Ferrovial Servicios, un gestor de residuos convencional, entre comillas, con muy buena tecnología, con sus plantas de tratamiento, con sus vertederos, y nos hemos ido convirtiendo en fabricantes. Es decir, nos hemos ido convirtiendo en fabricantes de subproductos que vendemos al mercado. Y os puedo decir, así con la voz, muy por lo bajito, que en algunas instalaciones estamos ganando ya más dinero vendiendo los subproductos que con los fees que nos pagan los ayuntamientos por gestionar los residuos. Todo esto ha supuesto una inversión de una década casi en tecnologías muy avanzadas que nos permiten clasificar los residuos de una manera que nos permite generar productos de alta calidad, pero esta transformación de una empresa gestora de residuos a una empresa fabricante de productos o de materiales, digamos, es una transformación que yo creo que vivirán otras muchas empresas. Con lo cual, resumiendo mucho, por la parte de infraestructuras estamos más en una responsabilidad ampliada de un suministrador de servicios de movilidad como somos nosotros, en la parte de servicios más en la base de nuestro modelo de negocio como fabricantes de productos. Muchísimas gracias. Y bueno, si no te importa, una última pregunta con relacionado con eso. ¿Ves que hay un cambio en el panorama español en cuanto a otras empresas que estén actuando como Ferrovial en esto de aprovechar, por ejemplo, en gestión de residuos y vender sus productos? Todas las empresas están ya hablando de estos temas y este es un poco el lenguaje que se está utilizando y el idioma común. Lo que sucede es que quizás a lo mejor el caso de Ferrovial se han anticipado más que otras empresas los cambios tecnológicos y las inversiones en las plantas para actualizar las plantas lo suficientemente rápido como para que ahora estén en disposición de fabricar productos. Ahora mismo estamos poniendo en el mercado, por ejemplo, solo para daros un ejemplo, unas vallas de plástico que fabricamos con residuos este residuo de film que se utiliza, por ejemplo, en la industria alimentaria, que es muy difícil de reciclar y que normalmente acaba en los rechazos, en los vertederos. Bueno, pues estamos fabricando vallas que estamos poniendo en el mercado. Vallas de estas como las del Leroy Merlin, de un material plástico, que funcionan estupendamente, que hemos testado ya en varias instalaciones. Y ese tipo de cosas, pues así porque nos anticipamos más que los demás, seguramente, pero yo creo que el conjunto del sector está en esa línea ya. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya hemos cubierto esos 2 minutos que teníamos de más. Valentín, aprovecho de nuevo para darte las gracias por poner este final, yo creo que excelente, sin duda, al ciclo de conferencias que teníamos aquí. Quería pedir a todos los asistentes, aunque sea un aplauso virtual, y te emplazamos para la siguiente. Ha sido un placer, Carmen, compartir con vuestros alumnos este ratito. Y ya sabéis dónde me tenéis para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. 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 Me desconecto y me paso a la siguiente, Ahí entonces. estamos. Gracias, Carmen. Hablaremos. Un saludo a Hecho. todos y cuidaos mucho, por favor. Efectivamente, cuídate. Hasta pronto. Igualmente. Adiós. Gracias igualmente.